Bueno, yo les vengo a exponer mi trabajo. Se llama Análisis de la efectividad de las medidas tomadas por el gobierno ante la llegada del virus COVID a Costa Rica mediante un modelo epidemiológico CIR. De manera de introducción, bueno, como ya sabemos, a partir de finales de diciembre fue que se reportó el primer caso de COVID en la provincia de Wuhan, China. ¿Cómo surgió esto? Hay una incógnita, hay muchas hipótesis que sugieren cosas desde consentido hasta cosas muy descabelladas. La que más se acepta es que fue una enfermedad que se transmitió de un murciélago hacia un humano y comenzó la dispersión. El problema es que hay muchos casos asintomáticos y la detección es difícil, cara y muchas veces da falsos positivos. Las direcciones que puede tomar el gobierno ante esta situación puede ser no hacer nada, que sería lo que hicieron algunos países, que le llaman inmunidad por rebaño. Sin embargo, nos, hay muchas muertes asociadas a esa sesión y, y los países que lo decidieron hacer no le fue muy bien al respecto. La otra sería mitigación de la propagación y la última medida sería cortar la transmisión. El problema es que tiene una alta tasa de contagio y la alta letalidad aumenta con la edad. Entonces, en muy poco tiempo ha habido muchas muertes por COVID. En cuanto a los materiales y métodos, bueno, los datos fueron tomados desde el ministerio, donde se manejan el número de infectados, recuperados, muertos y susceptibles, bueno, muertos diarios. Entonces se tomaron de ahí la base de datos. Los susceptibles simplemente es restar al tamaño de la población total, que es de 5.200.000, el número de infectados. El periodo utilizado fue desde el 6 de marzo, que fue el primer reporte de COVID, hasta el 31 de octubre, y las librerías que se utilizaron fueron Episteam, Desolv y Cimecol, además de ggplot2 para la visualización. El modelo es muy simple, es un modelo donde se utilizan susceptibles, infectados y recuperados, y el paso de un estado al otro está asociado a un parámetro, en el caso de susceptibles e infectados a un beta y de infectados y recuperados a un gamma. Las ecuaciones diferenciales que se utilizan son estas tres que se observan, donde está el beta. eh, los infectados van a ser el beta menos lo que se está recuperando. Y los recuperados es simplemente la tasa de recuperación por el número, por el I infectado. Esto se resuelve este sistema de ecuaciones y se obtienen los parámetros. Ahora bien, para este trabajo lo que se hizo fue que se tomaron periodos. Entonces, el primer periodo comprende desde el primer caso positivo hasta donde se tomó la primera medida. Estos fueron un periodo de 9 días. Y entonces lo que se hace es que ese va a ser el primer periodo de estudio. Después, el segundo periodo, que es un periodo más restrictivo, fue cuando se empezaron a cerrar cosas, se pusieron restricciones y se tomaron las medidas de Semana Santa. Después viene un periodo en el que se da apertura ligera, en donde se pone una restricción vehicular eh, medida a medias, donde se ponen horarios, se varía por placas, los fines de semana es total y se empieza a dar la apertura progresiva de los diferentes comercios, donde se da apertura de cines, gimnasios, después se amplía el horario de apertura de las tiendas, se dan restricciones diferenciadas por cantón. El cuarto periodo es donde se pone nuevamente una restricción vehicular estricta debido a que hay un brote muy grande. Este solo dura como 5 días. Después, el quinto periodo, se siguen abriendo más locales, más comercios, se reactivan algunos vuelos, bueno, los vuelos a Europa, y se da el uso obligatorio de mascarillas, eso es importante notarlo. Y el último periodo que yo utilicé fue el de cuando se dio la apertura de los bares, porque me interesaba ver qué pasaba después de eso. Bueno, lo que se hizo fue entonces se resolvió el modelo mediante utilizando R. Se obtuvieron los parámetros beta y gamma. Luego se minimizó las diferencias cuadradas entre los valores de infectados observados y los que predecía el modelo. Y a partir de esto, utilizando el beta y el gamma, se calculó el R0. Se utilizó el modelo para hacer predicciones por periodos para ver qué hubiera pasado si se hubiera mantenido esa medida en el tiempo.
Y después finalmente se calcula el RE diario utilizando un SI, que es un intervalo serial de 5.9 con un intervalo de confianza que está de 4.37 a 6.02 al 95%. En cuanto a los resultados, bueno, esta es la curva donde se visualiza qué es lo que estaba pasando durante todo ese periodo. Se trabajó desde el día desde el primer caso. Bueno, básicamente son 240 días desde el primer caso. En todo ese periodo de su estudio, donde se puede ver cómo tanto la tasa de recuperación como de infectados va aumentando, igual las muertes en menor medida, claramente. Y bueno, el número de personas susceptibles va a ir disminuyendo porque cada vez que una persona se enferma se asume que adquiere inmunidad cuando se recupera o en caso de que se muera. Eh, Se hizo una curva epidemiológica donde se grafica el incremento diario de los casos. Se puede ver que empieza a crecer al inicio del día 1 y 14 y después disminuye y luego aumenta rápidamente. Eso se observa en la mayoría de las curvas que se han diagramado para diferentes países y diferentes escenarios. Se trató de hacer un modelo para todo el periodo. Sin embargo, como se puede observar, el modelo no ajusta bien, ya que al final del periodo asume que se empieza a dar el descenso de los casos y bueno, eso no está lo que está ocurriendo, realmente sigue en aumento. Entonces se tomó el primer periodo, que es el periodo sin medidas, en el que desde el inicio hasta el día 14, porque se le ponen bueno, le puse 5 días asumiendo que es eh, lo que tarda en manifestarse la enfermedad. Entonces, para este primer periodo se puede ver como el modelo y los valores observados se ajustan relativamente bien. En el centro, cerca de 6 días, no está tan bien, sin embargo, el modelo convergió. Y al realizar la predicción se observa que se hubiera esperado que si se mantenía esto así como estaba, sin ninguna medida, hubiera alcanzado los 100.000 casos en menos de 40 días. Eh, También se calculó el R0 y el R0 en este caso fue 1.83, que es mucho menor que lo que se ha observado en muchos casos, en muchos trabajos, hay mucha literatura al respecto, y el promedio de este valor está a cerca de 3. Entonces, bastante menor. Esto posiblemente sea porque o hay un montón de casos que no fueron reportados realmente porque no se contabilizaron. Entonces, estos valores son mucho menores. O bien puede estar ocurriendo que como este primer caso ocurrió 3 meses después de que empezó a ocurrir en otras partes del mundo, la gente estaba como en estado de alerta y entonces la transmisión no fue tan severa. El segundo periodo, que es un periodo restrictivo, se puede ver que el modelado y lo observado de nuevo no calzan a la perfección, sin embargo mantienen esa tendencia y al realizar la predicción se puede observar cómo se esperaba un aumento mucho mayor, sin embargo los casos fueron menores. En cuanto al tercer periodo, que es un periodo permisivo, de aquí en adelante ya los modelos siempre están por debajo del observado, entonces este caso no ajusta muy bien. Sin embargo, al realizar la predicción, sin embargo, convergió y al realizar la predicción se ve que lo que predijo el modelo y lo que se observó fue muy diferente. Hay mucho más casos observados a futuro que lo que se esperaba. Sin embargo, el R0 en este caso es de casi la unidad. Entonces, eso es muy bueno porque se espera que cuando el R0 es menor a 1, es la epidemia empieza a disminuir y eventualmente desaparece. Después viene el periodo restrictivo en el que se da un aumento del R0 y el modelo ajusta bastante bien y se puede ver que los casos observados nuevamente son mayores que lo que se esperaba. Esta restricción, al ser tan corta, no tuvo un gran efecto en lo que se hubiera esperado. Después viene de nuevo un periodo permisivo en el que se siguen abriendo cosas, el modelo ajusta muy bien y se observa que de nuevo, para futuro, lo que se esperaba que se obtuviera es mucho menor que lo que se observó. El último periodo es un periodo también, fue la apertura de bares y, y la, y el tránsito aéreo para los vuelos para todo el mundo. Y en este se observa que el modelo ajusta muy bien a lo esperado, sin embargo, los observados son mucho mayores que los predichos.
Y aquí utilicé ya valores desde el 31 de octubre hasta el 31 de noviembre solo para para observar qué pasaba con la predicción y qué pasaba con lo que se observó. Y el R0 aumentó. Aquí es una tabla donde está el resumen, donde se ven los periodos y cómo van variando los valores beta y gamma. Y puedo observar que los valores beta van disminuyendo y los gamas van aumentando y luego disminuyen al final. Esto aquí es importante recalcar que los R0s van en disminución hasta llegar a casi a la unidad en el tercer periodo y después empiezan a oscilar, aumentar y bajar y a aumentar, aumentar y luego bajar. Esto aquí, pese a que está en esa variación, ¿verdad? Está en un momento porque está haciendo un periodo en el que se está permitiendo cosas, entonces aumenta la transmisión. Sin embargo, es importante recalcar que después del tercer periodo se da el uso obligatorio de las mascarillas, entonces eso hace que este R0 se mantenga tan bajo y no como lo que reportan en la mayoría de artículos. De hecho, aquí se utilizaron cerca de 20 artículos donde calcularon los R0s para COVID y el promedio está en 3,15 más menos 1,28. O sea, este valor que estamos teniendo en este momento es muchísimo menor que lo que se reporta. Además, he observado que el R0 va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Si yo hago el análisis hoy y se lo hice hace un mes, el valor va a ser, tiende a una tendencia a disminuir. Esto porque se están tomando medidas al respecto para evitar la transmisión. Ya finalmente se calculó el RE, que es la tasa de reproducción efectiva, y se observa que este se calculó diariamente. Se observa que al inicio este valor es muy grande, cerca de 3,5, lo cual es un valor de que se ha estado reportando, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, bueno, anteriormente es un valor similar a lo que se espera, y empieza a disminuir conforme se van tomando medidas hasta tener valores inferiores a la unidad. Aquí se esperaba que se mantuviera el menor a la unidad y que la epidemia fuera a disminuir. Sin embargo, tras la apertura, ese valor empieza a aumentar y está oscilando entre 1 y 2. Sin embargo, a final del tiempo, como se puede observar, este valor pues, diariamente va disminuyendo y se encuentra cerca de la unidad. Entonces, esto es bueno porque la tasa de contagio no es mucha. Se esperaría entonces que una persona esté contagiando a una persona. Cada persona enferma contagia a una persona. Y esto hace que eventualmente, si se mantiene en este estado, vaya a llegar a ser menor a cero y a partir de aquí empieza la desaparición de la epidemia. Ya para concluir, bueno, las medidas tomadas realmente se mitigaron, como se pudo observar. El modelo que se utilizó, un modelo SIR, pese a ser un modelo muy sencillo, ajusta relativamente bien a la mayoría de los casos. Y bueno, tanto los R como los R0 se mantienen sobre la unidad, sin embargo son valores muy bajos comparado con los que se han calculado para otros países donde siempre están alrededor de 2 e inclusive otras enfermedades como el SARS y el MERS, los valores de R0 reportados fueron de 2. Entonces no está tan crítico el asunto. Y ya como una llamada de atención, porque me pareció muy interesante lo que publicó una carta del editor, se ve que después de que ocurrió esta pandemia, todo lo que es emisiones y contaminación disminuyó paulatinamente. En la primera imagen, en la A, se observa cómo las emisiones de óxidos nitrosos disminuyeron drásticamente en China después de que ocurrió esto. Igual en Italia, que sería la imagen B. Y esto, en la imagen C, lo que se observa es también en Italia, en 10 días, cómo disminuyó las partículas en suspensión significativamente en una región de Italia. Entonces, el editor lo que dice es que la naturaleza, cuando se llega a la capacidad de carga, busca maneras de, de, de sanarse y la manera más efectiva es con enfermedades infecciosas por su rápida dispersión. Entonces, ¿será que eso es lo que está pasando? Y muchas gracias.